YouTube. Como muchos saben, nuestros pastores están cumpliendo su labor como pastores, como ministros, delegados de Dios, están en la reunión de obreros, gloria a Jesús, y el Señor le ha placido encomendarme, esta gran tarea, porque es una gran tarea, traer la palabra del Señor, que el Señor me ayude, y vamos en esta hora, gloria a Cristo Jesús, aleluya, gloria al Señor, a buscar la palabra del Señor, aleluya, en el libro de Proverbios, gloria a Cristo Jesús, hay poder en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, te exaltamos Señor, te glorificamos, te damos gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración en el libro de Proverbios 23, el versículo 19 al 26, gloria a Cristo Jesús, hay poder en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo, aleluya. Maravilloso Cristo Jesús. Aleluya, todos lo tenemos, hermanos. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria al Señor, aleluya. La palabra del Señor dice así: compra la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, aleluya, 23:19, oye hijo mío y sé sabio, endereza tu corazón al camino, no estés con los bebedores de vino ni los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerá y el sueño hará venir vestido roto. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Gloria al Señor. Vamos a orar por esta palabra, para que sea el Señor en esta hora, dando la ayuda y la sabiduría de Él, para que sea el Señor a través de su Espíritu Santo, dándome el control y el dominio, para exponer esta enseñanza. Gloria al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en tus manos me deposito, Señor. Mira, Señor, esta misión, esta labor que se me ha encomendado de compartir tu palabra, Señor. Tu palabra ya nos manda, Señor, de la gloria, que nosotros, Señor, somos embajadores, Señor, en esta tierra, y tu gran comisión es que llevemos esta palabra, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Por hoy me ha tocado, Señor, que ha sido tu voluntad traerla a tu pueblo, a los jóvenes, a los adolescentes, a unos hermanos que están aquí. Aquí estamos a lo que tú has placido, Señor, poner en el corazón, venir a alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Porque sabemos que no es a hombre que alabamos, Señor, y queremos en esta hora, Señor, y me pongo en tus manos, te pido perdón si en algo te he fallado, Señor. Sé, Señor, que no sé nada, Señor, pero sea tu Espíritu Santo, oh Dios, dirigiendo mi vida, Señor, dirigiendo mi mente, mis pensamientos y todo mi ser, Señor. Que no sea mi carne, Señor, mis labios hablando esta palabra, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu dándome inteligente, Señor, dándome entendimiento, Señor, sabiduría, Señor, como lo dice tu palabra, Señor. Porque solo tu Espíritu Santo puede hacer la obra en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús, aleluya. En esta hora, hermano, traigo una pequeña enseñanza, gloria al Señor. No digo pequeña porque es la palabra del Señor, y la palabra del Señor es grande y maravillosa, porque es la que hace maravilla en nuestras vidas, la que transforma, la que nos libera. En este mes que estamos viviendo un tiempo de liberación, gloria al Señor, donde vamos a pedir con carga para que estos jóvenes, los adolescentes, los jóvenes que estamos en la iglesia, seamos libertados de todas aquellas ataduras que el Señor conoce. Quizás muchas veces pensamos que somos libres en Cristo Jesús. Sí, la palabra dice que en Cristo Jesús somos libres, pero muchas veces hay áreas que necesitamos que el Señor siga puliendo, siga trabajando, porque mientras estemos en esta tierra, ninguno de nosotros somos perfectos. Estamos peleando primeramente con nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestras debilidades, con nuestros caracteres, pero sabemos que tenemos a un Señor que todo lo puede y que Él siempre nos va a ayudar. En este día el tema de esta enseñanza le he puesto valores y identidad en conflictos, valores y identidad en conflicto. Gloria al Señor. He tomado este tema, hermanos, porque no sabía que se me iba a encomendar esta misión. La verdad que ya más o menos el Señor me venía poniendo el sentir, me venía inquietando hace muchos días, pero he venido
por la misericordia del Señor, el Espíritu Santo poniéndome la carga, no solamente por los adolescentes de esta iglesia, sino que conozco situaciones de adolescentes de la iglesia de donde yo vine, gloria a Jesús, que yo no los conozco ahora, pero me he convertido. El pastor de mi iglesia anteriormente, donde yo nací, él me ha llamado y me dice: hermana Marta, siga adelante, porque el enemigo anda como león rugiente buscando cómo devorar. Y nosotros sabemos que la palabra se está cumpliendo a pasos agigantados. Últimamente estamos viendo las situaciones, cómo están los padres, se están volviendo. Necesitamos orar para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos, y los corazones de los hijos hacia los padres, porque esto es algo que nosotros creemos que solamente está aconteciendo aquí. Y miramos cómo la situación, la decadencia moral, las identidades de la juventud, la identidad del adolescente se están perdiendo. Pero yo quería preguntarle al Señor, porque hay una persona en esta semana, una persona muy preparada, no cristiana, una persona que conozco, es una persona que está en el mundo, no conoce del Señor, pero ella me decía: ustedes los cristianos creen en Dios porque se lo han enseñado, porque realmente lo han educado en buscar cómo creer en algo. Y yo considero que no nos han educado en creer en algo, sino que los valores están en decadencia, como yo le decía a ella, porque el corazón del hombre, dice la palabra del Señor, se ha alejado de Dios, se ha dejado de su Creador y han negado la existencia del que nos ha creado. Cuando yo estudiaba este tema, y yo le decía a ella: no es que nos han creado la necesidad de creer en algo, porque dice ella que es un estereotipo cultural, y yo me niego a creer que nosotros nos han creado en una cultura de creer que necesitamos creer que existe alguien que no existe para ello. Y yo le decía a ella que ahora la sociedad que estamos viviendo es una sociedad sin valores, una sociedad donde va en decadencia los valores cristianos, los valores morales, los valores familiares que se están destruyendo, y no porque la sociedad misma quiera, sino porque la sociedad, el hombre mismo, se lo ha entregado a Satanás, porque estamos entregando los valores sociales dentro de las escuelas, porque se le ha cerrado la puerta a Dios en los centros escolares. Ahora al adolescente se le enseña en el instituto a faltarle respeto al padre. ¿Por qué digo esto? Con toda la autoridad lo digo, porque la palabra de Dios, si realmente estuvieran en los institutos, la palabra de Dios me enseña a honrar a mi padre y a mi madre. No me dice que honre a mi padre porque sea el mejor padre del mundo. Fue uno de los conflictos y valores de identidad que yo perdí a muy poco tiempo, cuando mi padre me dejó. Y lo digo con conocimiento de causa, porque hoy me pueden ver sirviendo a Dios, hermano, pero a veces nosotros tenemos que testificar de lo que Dios hace, porque solo Dios cambia. Yo me volví muy rebelde y ahora comprendo a los adolescentes, no les doy la razón, pero entiendo. Pero ahora la dificultad que ellos tienen es que están luchando con un mundo donde los valores que antes se guardaban, ahora se están pisoteando cada día más por identidades gubernamentales, por identidades educativas también. Y yo le decía a esta persona, yo me acuerdo en mis tiempos que mi rebeldía, una de las rebeldías mías fue cuando mi madre quería convertirme a una religión cristiana. Y muchas veces sé que es una lucha de los padres. Yo pasé por esa etapa y sé que muchos adolescentes quizás lo están viviendo, pero hay el tiempo, padre y madre, que Dios va a tocar, y Dios va a transformar y Dios va a hacer, porque si yo puedo decir que yo vine a los pies de Cristo porque quería, mentirosa soy, porque fue un trato de Dios. Cuando mi madre tuvo que viajar, cuando mi madre me tuvo que dejar irse, comenzó el Señor a tratar, comenzó el Señor a obrar ese endurecimiento de cerviz que yo tenía, esa altivez, ese ego como adolescente, porque muchas veces tenemos un ego en nuestra adolescencia, que queremos saber más que nuestros padres, que no escuchamos el consejo de nuestro padre. Y yo sé que así como Dios no quiere un mal para nosotros como hijos, un padre no quiere un mal para un hijo también. Yo le decía a esta persona, la sociedad ahora le está llamando, como ya nos dice la palabra, a lo malo le está llamando bueno y excelente, y todavía le aplauden. Y realmente la palabra del Señor no me llama a llamarle a lo malo bueno, sino que me llama a mandar a decir que si es malo, es malo. Y los valores en conflicto, ¿por qué este tema? Porque los valores me enseñan a mí y me dice, si busco el término de valor,
que son principios y patrones éticos y sociales aceptados por la misma sociedad, por las personas. Y aún más, dice que los valores nos definen como somos, como personas, nos guían en decisiones y nos guían en elecciones, en nuestras propias preferencias. Dice que ese es el ámbito de valor de una persona. Pero yo me pregunto ahora, gloria al Señor, ¿cómo está el mundo pensando en el relativismo? ¿Por qué? Ustedes van a decir, ¿por qué dice eso, hermana Marta? Porque mucha gente, por ejemplo, esta persona que Dios me puso esta semana a discutir de este tema, y el Señor me inquietaba, digo yo, si a mí que no sé, no puedo decir que sé todo de la palabra, pero hasta donde Dios me ha ayudado en su gracia y en su misericordia, tengo mi conocimiento de que gracias al Señor me ha fundamentado en la palabra, y yo digo, lo que no está en la palabra, pues no lo acepto. Y siempre he sido ascética, aunque fuera católica, yo decía, no, la palabra no dice esto, aunque estaba equivocada y errada. Pero los valores en conflicto y la identidad en conflicto que hay en la sociedad, tanto más en los jóvenes y los adolescentes, hablan ahora de un relativismo. ¿Por qué digo los valores de relativismo? Porque ellos hacen una relación, nosotros como cristianos, dicen ellos, los del mundo, cuando hablo de ellos, los que están en el mundo, que no conocen de Dios, o porque no es porque no se les ha predicado, sino porque ellos están cegados, el entendimiento que el enemigo los tiene cegado, dice la palabra del Señor. Dice que el cristianismo nosotros defendemos la existencia de las normas y principios válidos para Dios, porque es cierto, tenemos que defenderlos. Si la palabra de Dios dice que no, si la palabra de Dios me dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, tenemos que defender y de enseñarle a los jóvenes que están dentro de la iglesia que ese no solamente es un principio moral cristiano, sino que dice que es un mandamiento con promesa para nosotros los hijos, para que en una vida nos vaya bien y que todo lo que hagamos sea de bendición. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña. Pero el mundo, ¿qué enseña? En su relativismo, en los valores que están en conflicto entre el mundo y la iglesia que está defendiendo la palabra de Dios. Porque yo considero, como le dije a ella, no estoy defendiendo un conocimiento, estoy defendiendo lo que me enseña la palabra del Señor. Y la palabra del Señor también dice que cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. También otra cosa que habla en los valores en conflicto de relativismo en la parte del mundo es que ellos defienden y afirman lo verdadero y lo falso. Esa es su verdad de ellos. Y ellos dicen que son invasión, defienden lo verdadero y lo falso. Y son invenciones humanas que no son iguales para todos. O sea, como les decía inicialmente, para ellos nosotros nos hemos creado un Dios que es una invención humana, pero para ellos Dios no existe. Pero yo siempre voy a decir, Dios existe, porque si yo existo es porque Dios existió antes de mí, porque Él me creó a mi padre, creó a mi madre. Y yo no soy nacida del mono, como le dije a ella. Ella dice, ella es una profesora, tiene 2 doctorados, tiene no sé cuántas maestrías, creo, y tristemente una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y yo le decía, ese es el conocimiento relativo del mundo. Y eso es lo que hoy se está enseñando en las aulas de las universidades, en los colegios, y por eso es que miramos cómo está la sociedad, sin valores morales, sin valores cristianos, donde tristemente esa corriente está arrastrando a los jóvenes, y no vamos a negar que aún a nuestros jóvenes de la iglesia, y es una carga que como iglesia nosotros mismos tenemos que tomar, no solamente los jóvenes, sino por toda la iglesia, porque también los valores familiares se están destruyendo. Gloria al Señor. Tengo otra parte que me llamaba la atención y me inquietaba, y yo le preguntaba al Señor, y había algo que en sí, había una respuesta en mí, pero no entendía, y es, ¿cuáles son las normas o principios que regulan nuestras elecciones de enseñanza? A mí me enseñan un parámetro en mi casa, como joven, como adolescente. Yo creo que todo padre, toda madre tiene un parámetro, tiene unas normas y unas reglas, así como Dios tiene estatutos y tiene mandamientos y tiene leyes en su palabra. Entonces así todo padre tiene un reglamento en la casa, tiene estatutos en su casa para con nosotros los jóvenes, pero no es un estatuto que te va a llevar a un mal, te va a llevar a un bien para que seas una persona de bendición. Gloria al Señor. Y la respuesta yo se la voy a dar aquí a los jóvenes, gloria al Señor, a esta interrogante que Dios me ponía en mi corazón en 1 de Juan 2:6. Gloria al Señor. Si me acompañan, hermanos, gloria a Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Maravilloso Cristo, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús.
Santo eres, Señor, aleluya. En primero de Juan, hermano, 2:6, está una de las primeras respuestas que yo encontré a cuáles normas o principios dejamos que hoy nos regulen. Si las normas cristianas y la enseñanza bíblica que Dios nos da como mandamiento para bendición de nuestras vidas, o las normas y las corrientes mundanas que el mundo pone, y las instituciones gubernamentales, ¿por qué no decirlos así? Porque están arrastrando a los jóvenes y a los adolescentes a levantarse en contra de sus padres, a levantarse en contra de sus madres, pero Dios es justo y sabemos que Dios todo lo ve y todo lo puede. Gloria al Señor, maravilloso Dios. En primera de Juan 2:6 dice la palabra del Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿De quién habla aquí la palabra del Señor? No habla de mí, no habla de la hermana Marta, sino que el que dice que anda como Jesucristo debe de andar como Jesucristo. Entonces, joven, si tus padres te enseñan o te traen a la iglesia para que conozcas del Señor, no para que conozcas de una religión, no para que conozcas de un concilio, porque los concilios ni las religiones salvan ni cambian, pero si tus padres te traen para conocer de Cristo, es para bendición de tu vida, porque en el mundo vas a encontrar consejos de amigos que tal vez te dicen: mira, tómate este trago, es que no pasa nada. A mí me pasó, yo se los digo porque a mí me pasó, y ya teniendo casi 29 y pico de años, y estaba en empresa y me invitaron a la fiesta de final de año, y una de mis amigas, compañeras de trabajo, me puso un trago con gaseosa, y yo decía, es un trago, pero yo sentí gracias al Señor, sentí el olor, y yo dije, no, a mí estás poniendo algo. Y muchas veces por juego, muchas veces los amigos también pueden pasar esas cosas, pero ellos lo llaman un juego, pero el enemigo lo hace para arrastrarte a una adicción, porque probando es que se comienzan las adicciones. Que Dios guarde a nuestros jóvenes, que Dios guarde a los adolescentes de este tipo de personas, porque sí existe, hermano, gloria al Señor. También otra respuesta a esta pregunta, a esta interrogante que había dentro de mi tema, que es valores e identidades en conflicto, gloria a Jesús, en primera de Juan 2:28, ahí mismo lo pueden encontrar, gloria al Señor, aleluya. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos del avergonzado. Cuando Jesucristo venga, dice que Él va a llamar a los que son suyos a su derecha, y a los que son rebeldes a su palabra a su izquierda. Verdaderamente, quizás muchos jóvenes no entienden la palabra del Señor, quizás no la toman para bien, quizás muchas veces la tomamos como burla, la tomamos como algo que me es igual. Pero realmente, como iglesia, yo creo que la mayor carga es realmente que los jóvenes no conozcan una religión. No solamente ponerle al joven, ven a la iglesia, o ven al adolescente, sino que ellos realmente, el Señor les abra el entendimiento, y que el Espíritu Santo de Dios, cuando la palabra se nos esté dando aquí, y quede sembrada en nuestros corazones, porque dice que la palabra del Señor nunca vuelve vacío, hermano. Y cuando Él manda su palabra, la manda con un propósito, y cuando ese propósito el Señor la manda con el propósito a cada uno, y el propósito de cada uno es diferente, porque Dios trata multiformemente. Gloria al Señor, aleluya. También tengo otro tipo de interrogante, gloria a Jesús. ¿Sabes cuál es la principal excusa de la sociedad para practicar la inmoralidad y el pecado? Ellos tienen una excusa, hermano, porque esta persona claramente me lo dijo. ¿A dónde dice en la Biblia que si yo estoy casada y me gusta alguien y puedo hacer una vida allá? ¿A dónde lo dice? Pues te habla de la fornicación, le digo. Pero como ellos siempre tienen una alegación de su conocimiento humano, pero nosotros hablamos con el conocimiento de la palabra, porque ya cuando dice la palabra, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, quiere decir que no voy a contrarrestar esto, no con el conocimiento que yo tenga de mi propia vida, sino que con el conocimiento de la palabra. Dios condena estos actos. Entonces, la principal excusa de violar los valores morales, éticos, cristianos y sociales, para ellos, yo digo, y miré que la palabra también lo avala, es porque ellos practican la inmoralidad y el pecado, porque realmente dicen que no existe el bien y que no existe el mal. Ese es su relativismo.
en cuanto a lo que es los valores cristianos, los valores de identidad moral, los valores de identidad como personas, porque no solamente vamos a hablar de valores morales, sino que aún como persona, yo creo que cada persona, como yo dije anteriormente, por ejemplo, yo tuve un estándar hasta mis 11 años, me crié con mi madre, después de mis 11 años, o de mis 17 años para allá, ya fue mi abuela la que estaba ahí, después parte los padres de Geraldine, pero yo siempre digo, cada lugar tenía su estándar y cada persona me decía, aquí si vas a estar, tenés este estándar. Entonces como hijos nosotros nos sometemos a esos estándares aunque no nos guste, porque nunca nos va a gustar la sujeción, nos cuesta. Gloria a Jesús. En este relativismo de los valores de identidad, ellos hablan de que nadie tiene la razón y que nadie está equivocado. Ellos defienden con este razonamiento de que ellos pueden excusarse de que practicar la moralidad y el pecado, ellos lo pueden hacer porque ellos tienen un libre albedrío. Sí es cierto que la palabra del Señor nos enseña de que Dios también nos da un libre albedrío, aún como cristianos, aún como conocedores de la palabra. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos que creen que están en lo correcto y nosotros que no creemos estar en lo correcto, sino que sabemos que la palabra nos guía a un camino recto y a un camino de bendición y de salvación, porque nosotros como cristianos ya no pensamos solamente en lo que nosotros creemos, sino que en lo que la palabra nos enseña. Gloria a Jesús, aleluya. En Romanos, gloria a Dios, aquí hermanos les voy a citar esta cita, donde realmente les voy a demostrar por qué ellos creen que ellos se excusan que practicar la moralidad y el pecado no pasa nada, que es normal, que estamos en el siglo XXI donde a lo malo se aplaude, pero si hoy usted quiere corregir y quiere hacer que sus hijos sean hombres y mujeres de bien, usted es el que está mal, usted es el que está loco, usted es el que está desenfrenado. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Maravilloso Cristo. En el libro de Romanos, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. En Romanos 1, hermano, 25, dice la palabra del Señor. Aleluya. La palabra del Señor a mí me enseña en 1:25, gloria a Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa es la principal excusa que ellos tienen, porque hoy su verdad es relativa con la verdad cristiana. ¿Por qué con la verdad cristiana? O con la verdad de Cristo, o con la verdad de la palabra del Señor, porque hoy hay que aplaudir a lo malo. Y usted está mal si quiere corregir lo bueno. Entonces, si miramos la relatividad de lo que el mundo enseña y conforme a la palabra del Señor, ellos le dieron cabida, dice aquí, la palabra del Señor nos dice por qué ellos están así. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios sabemos que está no en el conocimiento de nosotros que exponemos la palabra, o no el conocimiento de aquel que quiere decir, bueno, es que lo sé todo, no, sino que la verdad está en la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que la palabra liberta, que la palabra es la que transforma las mentes y los corazones endurecidos, y aquella cerviz que muchas veces el enemigo no ciega, porque el enemigo ciega el entendimiento, hermano. Por eso cuando sus adolescentes estén con la rebeldía, esa lucha no es suya, esa lucha es de Dios. Porque yo me acuerdo que mi rebeldía era que yo le decía a mi mamá, usted a mí no me cambia de religión. Y me sentía avalada por mi abuelita, porque ella me decía, sí, yo quiero que seas monja. Y pasé como 3 años en mi rebeldía, en mi pataleta. Pero vino el Señor y, como dicen, me puso el freno y comenzó a tratar conmigo, pero ya fue con dolor. Muchas veces yo no entendía lo que el Señor tenía como propósito a mi vida, y el Señor viene transformando, pero yo creo, y a ciencia cierta yo con mis ojos no lo pude ver, pero considero que mi madre siempre oró y pidió al Señor que él tocara, que Él cambiara mi vida, y sé que sigue el Señor trabajando. No voy a decir que el Señor ha trabajado por completo y ha finalizado esa obra, pero considero que esa lucha que muchos padres muchas veces tienen, aún puede ser con los jóvenes. Yo sé que el Señor da la victoria. Gloria a Jesús, aleluya. También tenemos en la parte de Romanos, gloria al Señor,
que la respuesta de cuáles son las excusas que la sociedad utiliza para practicar la inmoralidad, porque ellos se hacen ciegos a la palabra del Señor y la anulan en su vida. Está en Romanos 1:22 también ahí mismo. Profesaron ser sabios y se hicieron necios, porque mucha gente que está en el mundo son sabios en su propio conocimiento, como nos dice Proverbio. Proverbio es un libro de mucha sabiduría que nos habla a los jóvenes, nos habla a los adolescentes, y cada vez que yo miro el libro de Proverbio digo, la verdad es que si realmente nosotros como jóvenes tomáramos Proverbio como consejo, cada uno de los consejos, aún la iglesia como tal, creo que nos evitáramos un sinnúmero de problemas. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. En esta parte también miramos que el hecho de que el hombre cambie la verdad por la mentira, Dios lo llama necio. ¿Por qué lo llama necio? Porque dice que Dios entenebrece la mente de aquellas personas que le niegan, que niegan la eficacia de su palabra, porque la palabra del Señor es eficaz para cambiarle su vida. Pero muchas veces el Señor los deja en su necedad porque ellos niegan al Señor, niegan la existencia de Dios, niegan de que Dios existe, niegan de que Dios realmente es el que puede tomar la situación y las riendas de toda circunstancia familiar y de toda circunstancia que pueda haber en el mundo. Gloria al Señor. Pero hoy vamos a darle una respuesta también a ellos, que también me inquietaba. Eso está en Salmos 14:1. Gloria al Señor, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria al Señor, hermano. No es una prédica como tal, sino que es una enseñanza que Dios, gracias a la misericordia de Él, me ha inquietado exponerlo y compartirlo con ustedes. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Hay poder en su nombre. En Salmos 14:1 nos habla también el Señor de estas circunstancias que ellos, de la relatividad que ellos niegan, de la existencia de los valores de identidades en conflictos que hay ahora actualmente en esta sociedad del siglo XXI. Podríamos decir en el 14:1 también nos vuelve a recordar el Señor y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Gloria a Cristo Jesús. Muchas veces cuando el Señor en su misericordia nos ha permitido tener evangelismo, yo me acuerdo que varias veces hemos salido, hubo un tiempo que salíamos con los jóvenes, y yo me acuerdo que nos tocaba buscar a los jóvenes, porque yo le decía, acerquémonos a los jóvenes, que los mirábamos en grupo, así en las esquinas. La mayoría de los jóvenes, se podría decir, así estadísticamente, a grandes rubros, podría decir que adolescentes nos decían, es que yo no creo en Dios. Si Dios existiera, no hubiera pasado esto. O si Dios existiera, es que mi padre no hubiera dejado a mi madre. Es que si Dios existiera, miramos de que tristemente, como muchos centros escolares, muchas universidades, se está enseñando, como digo yo, el relativismo, porque eso es lo que hoy existe en el siglo XXI. El relativismo, que es la negación de la verdad. Cambiaron lo falso por la verdad. Entonces es allí donde se hace esa transición que Dios habla. Cambiaron a lo bueno, le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Eso es el aspecto del relativismo, la relación entre lo que la palabra de Dios nos dice y lo que el mundo nos quiere imponer, porque hoy en día se van a ir imponiendo leyes que nos van a ir apartando más y más de Dios, porque la venida de Dios está cerca, hermano. Gloria a Cristo Jesús, y que Dios nos ayude a los que estamos aquí a fortalecernos y a afirmarnos. Gloria a Cristo Jesús. En otro aspecto que también me gustaría retomar acerca de la palabra del Señor, de los valores cristianos. Ahora quiero hablar parte de los aspectos de los valores cristianos. ¿Qué nos enseñan los valores cristianos? No solamente el conocimiento de una religión, no hablamos de religión. Cuando yo menciono el valor cristiano es la característica principal de aquellos valores que son universales, absolutos e inmutables. ¿Y quién tiene esa característica? Dios es universal, Dios es absoluto y Dios es inmutable. ¿Por qué quiero decir eso? Porque ellos dicen que en Latinoamérica se ha creado a un Dios imaginario por tanta pobreza que hay, que se ha creado ese ser que no existe para ellos, y es la negación que hay en ellos para obviar y evitar de que sus pecados sean contrarrestados con la palabra del Señor, porque eso es lo que lo hacen. Niegan la veracidad de Dios simplemente para ellos estar tranquilos con su pecado. Gloria a Cristo Jesús.
Y sabemos que Dios es universal, sí, porque Dios está en todas partes del mundo. No es que lo hemos creado nosotros, porque dicen que nosotros lo hemos creado por la pobreza que existe, por las necesidades que hay en Latinoamérica, y esa es una mentira de Satanás, porque Dios existe y ha existido desde antes de la creación del mundo y de todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando trataba este estudio y buscaba aspectos de los valores cristianos, toda iglesia, no solamente universal significa católico, católico significa universal, no hablo de la iglesia católica, sino que la palabra del Señor es la misma. La Biblia católica lo que tiene es que tiene añadido libros apócrifos. Hermanos, que yo los conocí y miro la diferencia de un libro que fue inspirado por los hombres de Dios y libros que fueron escritos por hombres, que no fueron inspirados, que son Tobías y muchos libros más que están en la Biblia católica. Pero sabemos que Dios es universal porque lo que dice en el libro de Juan, en la Biblia católica, lo dice en nuestra Biblia, gloria al Señor. En esta parte, los valores cristianos son absolutos. ¿Por qué? Porque preceden de un Dios personal. Dios es un Dios personal. Yo lo creo que existe, usted lo cree que existe, y creemos que nosotros le debemos la vida a un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo hizo. Gloria a Cristo Jesús. Un Dios absoluto, ¿por qué? Porque Él no está sujeto a los siglos. Dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces si su palabra no pasará, ¿de qué manera le habla a usted? ¿De qué manera me habla a mí Dios? No baja del cielo y se me viste como un ángel y me dice, no, la palabra de Dios está aquí y nos habla a través de su palabra, que fue dada y inspirada por el Espíritu Santo de Dios, gloria al Señor. Y eso yo se lo voy a demostrar, gloria al Señor, en 1 Timoteo. Gloria a Cristo Jesús, si me acompañan, gloria a Dios, hermano. Maravilloso Cristo, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. En 1 Timoteo 1:17, dice la palabra del Señor, ¿por qué decimos que Dios es absoluto y que no está sujeto a los siglos? Ahí lo dice la palabra del Señor. Dice en 1 Timoteo 1:17, aleluya, gloria al Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahí están los atributos, por qué Dios es un Dios absoluto, porque Él es un Dios, es el Rey de los siglos, es inmutable, invisible, y es algo que ellos no aceptan, porque dicen que es una creación imaginaria de nosotros, pero la palabra dice que es un Dios invisible. Entonces, por tanto, es un Dios absoluto, y por eso es que Él ha creado valores cristianos en nosotros, que son mandamientos inquebrantables y están en la palabra del Señor. Él gobierna eternamente el universo, y lo podemos ver aquí mismo en Timoteo. Y en Salmos 45:6, si lo quieren buscar en su casa, ahí habla que Él gobierna todo el universo. Si Él gobierna todo el universo, gobierna todo lo que fue creado en el universo. Aún esa gente que crea en su corazón, que dice, no hay Dios. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Y voy a ir finalizando, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Dentro de los valores cristianos también, hermano, lo voy a llevar a la palabra. Cuando Dios en su palabra habla que Él es fiel, y por lo tanto los valores cristianos son inmutables. ¿Por qué son inmutables, hermano? Lo vamos a ver en 2 Timoteo 2:13. Gloria, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Maravilloso Cristo Jesús. Aleluya. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, y Él no puede negarse a sí mismo. Porque si Dios, hermano, le ha dado la promesa que si el que cree en el Señor Jesucristo, toda su casa será salvo, aquí está la fidelidad de Dios. Si usted permanece fiel por su hijo, por su hija, que quizás no está aquí, pero usted no le entrega su familia a los valores mundanales que dice el mundo, no, es que tu hijo no es tuyo, él puede hacer lo que quiera, eso es lo que dice el diablo. Pero el Señor puede cambiar ese estandarte, esa mente. El Señor puede cambiar el corazón de tu hijo y hacer que Él cumpla los mandamientos que hay en la Biblia, honrar a su padre, honrar a su madre, y poner ese espíritu de obediencia, que hoy el mundo le pone un espíritu de desobediencia, porque sabemos que el que gobierna este mundo es Satanás, porque dice que el príncipe de este mundo él es de Satanás, pero sabemos que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Cristo Jesús. Los valores absolutos, como estábamos hablando, que hablaba en 1 Timoteo,
proceden de un Dios que no depende de otra persona para existir. Él no depende de ningún gobierno, gloria al Señor. Él no depende de ninguna circunstancia política o social. Dios no depende porque reina aquí el rey Felipe, gloria a Cristo Jesús. No, Él depende de su propia existencia. Él no necesita otra existencia para hacer, para corregir, para redarguirnos. Él no necesita, Él solo necesita, Él es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él puede obrar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que Él utiliza para guiarnos, para transformarnos y si es posible para quebrantar el ego que muchas veces como jóvenes tenemos, porque yo pasé por esa etapa, hermano, gloria a Cristo Jesús, y el Señor va tratando, pero muchas veces, estamos acostumbrados, como yo le decía en un programa a los jóvenes, estamos acostumbrados al tiempo, al siglo XXI se conoce como el tiempo microondas. ¿Por qué microondas? Porque todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos ya, todo lo queremos rápido. El microondas lo que hace es precalienta lo que ya está hecho, pero no lo procesa. Y Dios procesa para quebrantar, para transformar y para cambiarnos nuestros estándares humanos. Gloria a Cristo Jesús. Antes de finalizar, hermano, también tenía otro aspecto que quería tocar, es cómo los jóvenes podemos llevar una vida íntegra. Este es un consejo que no solamente es para mí, y lo retomé porque cuando a mí me evangelizaban, había una persona que siempre me tomaba este texto, habían 3 textos lema y que siempre esa persona me los puso hace muchos años, gloria a Cristo Jesús, está en Salmo 119, 9, es un consejo para los jóvenes, gloria a Cristo Jesús, maravilloso Cristo Jesús, que como los jóvenes podemos llevar una vida íntegra. No lo podemos lograr con nuestra propia fuerza porque sabemos que somos débiles, somos carne y como decía la palabra que nuestro hermano Heuri leía, los jóvenes flaquean y se cansan. Y si la palabra de Dios dice eso, es que es cierto, hermano. Hoy los jóvenes estamos con puro fuego, puro avivamiento y mañana estamos chafados. Porque la palabra de Dios dice, los muchachos se cansan y flaquean, y porque podemos flaquear, si la palabra lo dice, y si no nos agarramos del poder de Dios y de la fortaleza que nos da nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, nosotros podemos flaquear, porque como siempre se nos ha enseñado aquí, y en la misma palabra, no somos nosotros, no estamos exentos de nada. Porque dice la palabra del Señor, el que mire que esté firme, mire que no caiga. Gloria a Cristo Jesús. Aquí está la respuesta a esa pregunta y es un consejo que hoy les dejo a los jóvenes y también a mi vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Gloria a Cristo Jesús. Así es que nosotros como jóvenes podemos llevar una vida de integridad. No de protagonismo, porque en la vida cristiana no podemos ser protagonistas, porque yo he visto en el tiempo que me he convertido, había muchos jóvenes donde yo me congregaba y al final del cabo había muchos jóvenes que ya no estaban y después que regresé de aquí, habían jóvenes que eran matrimonios jóvenes que ya estaban separados y yo digo, realmente solamente el Señor nos puede ayudar cuando nos afirmamos y nos abandonamos en su camino, que el Señor nos ayude a que como jóvenes cristianos, como adolescentes cristianos, yo les dejo este consejo porque así mismo como el Señor me inquietaba, yo traía este consejo no solamente para los jóvenes, sino para la iglesia, que miren por qué los valores y las identidades están en conflicto, las identidades personales, la identidad que hoy al niño se le quiere enseñar que puede ser niña, no pasa nada, puede ser niña, mentira de Satanás, porque eso lo pone el enemigo en nuestras mentes, así como también muchas cosas que en los centros de estudio se les están enseñando corrompidamente, porque el enemigo así quiere, corromper las mentes y los corazones de la juventud, porque es el futuro de la sociedad, y por eso los valores aún más siguen en conflicto, aún más siguen desintegrándose, aún más siguen degradándose, porque estamos cerrándole nuestra vida a Dios y no le estamos dando la cabida. Y como conclusión, algo que yo quiero dar es que el mundo tiene unas normas establecidas, pero Dios nos dio la palabra para dirigirnos, para guiarnos en dirección contra el mundo. En las leyes de circulación dice, usted tiene que ir, le obligo a ir aquí, le dice una línea, pues así es el mundo te obliga a ir ahí, entonces es el camino ancho que el mundo nos ofrece, pero la palabra de Dios te dice, no, yo te obligo a ir aquí si quieres ser de bendición. Yo les dejo esta reflexión a los jóvenes, a la iglesia, pero más a los jóvenes, de que sepan que estamos viviendo en un mundo
en valores en conflicto, pero que el enemigo, que no le entreguemos nuestra identidad al enemigo, sino que sepamos que la palabra del Señor nos manda a obedecerla, pero es para que realmente nosotros salgamos de este mundo victorioso, porque el mundo quiere devorarnos y matarnos, porque el enemigo vino a matar, a destruir y a hurtar, y eso es lo que está haciendo con muchos jóvenes, matándole su integridad, matándole su identidad y desvalorizándole su vida. Muchos jóvenes se están suicidando porque creen que no sirven, que no son nada, pero es la mentira que Satanás está poniendo. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde como jóvenes, que Dios ayude a los adolescentes a realmente a poder escuchar ese consejo de los padres, porque yo sé que cada consejo de los padres es para el bienestar de ellos. Gloria a Cristo Jesús. Hasta aquí mi parte. Gloria a Cristo, mi hermano que preside. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a nuestra hermana Marta. Gloria a Jesús. Le damos gracias a Dios por esa palabra que siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Amén. Pues el famoso relativismo, amén, se han inventado las grandes mentiras que nosotros sabemos que es las ideologías de género. Amén, que sabemos bien que están introducidas en los hogares, en las escuelas, y que nosotros como cristianos, como pueblo